Ceres 9 años, tu compañía en el camino hacia la luz. Querida audiencia de Ceres, le damos la bienvenida a un nuevo encuentro. Va a ser un overnight especial. Hoy estoy seguro que va a ser uno de los programas más importantes de nuestra emisora de radio. Hoy vamos a poner énfasis, por decir de alguna manera, en la sustentabilidad de la vida. Nosotros siempre hablamos mucho de espiritualidad, hablamos de contacto extraterrestre, hablamos de abrir el camino del corazón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con la acción? Acciones concretas. Esto es un poquito el tema de hoy, que voy a estar con una cofundadora de nuestro medio de comunicación, que es Marfet, María Ofelia Gillespie, que hace rato que estamos, Ofe, a ver cuándo nos encontramos, y no estábamos sincronizando, coincidiendo por múltiples actividades propias de ella, tanto como mías, y bueno, ustedes saben cómo son los compromisos. Tenemos mucho deseo de hacerlos, pero no siempre estamos pudiendo coincidir en tiempo y forma para que sea adecuado y en un horario central como puede ser este. Así que a todos les doy la bienvenida, muchas gracias por estar. Y con ustedes, María Ofelia Gillespie, la querida Marfet, y siempre de una inteligencia. Para mí sos un referente de Marfet, uno de los referentes más fuertes, tanto dentro del mundo de la espiritualidad, como del mundo de la amistad. Pero Marfet está todos los días constantemente moviendo a la gente, moviendo las conexiones, tratando de capitalizar todo este mensaje de la luz para poder traerlo al aquí y ahora. Justipreciar sería la palabra de tu tarea, que es impresionante, verdaderamente impresionante. Todo este tema de la naturaleza, el cuidado, el control de la parte sustentable, digamos, de lo que nos brinda la naturaleza, de cada producto, de cada especie animal, etcétera, etcétera, ¿no? Y la intervención del hombre, porque esto sería el aspecto donde estamos operando, ¿no? Nuestra intervención humana, o sea, ¿qué es lo que hacemos con lo que estamos recibiendo? Y en el medio del sándwich, de lo que recibimos por heredad, y lo que nos otorga la tierra, están las empresas y los gobiernos. Es verdad. O sea, en el medio de la espiritualidad natural de la propia tierra hay una interferencia notoria, porque son tantos los temas, son tantas las puntas, pero todas provienen de una profusa oscuridad. Así que vamos a ver de qué se trata todo este plan maquiavélico, sería la palabra, ¿no? En contra del ser. Y sí. Bueno, como no hay medios de comunicación que aporten en este sentido, nosotros nos vemos obligados a salir. Ahora sí, Ofe, gracias por ayudarme a ver todo esto. Todo lo que decís es cierto, Ciro, y para ordenarnos un poco, ¿no? Nosotros venimos del palo que puede autollamarse espiritualidad, autoayuda, Reiki, New Age, aunque ya esa palabra está un poco, en fin, por algunos que no lo han usado bien, entonces ahora, a veces con razón, a veces sin razón, es un poco criticada. Pero nueva era. Digamos que todos los que despertamos en conciencia, primero tenemos esa sorpresa de poder empezar a entender el mundo de otra manera, y yo creo que el mismo amor nos hace darnos cuenta y ser conscientes de que nos tenemos que comprometer en todos los planos, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos el compromiso con, por lo menos yo y muchas personas más, el compromiso con la naturaleza. Es que somos uno con la naturaleza y estamos matando el planeta. Algunos dicen, no, pero se van a terminar los seres humanos y el planeta va a seguir andando y a la Tierra no le hacemos nada. Bueno, pero eso no es motivo para herirla, para dañarla, para lastimarla, para envenenarla. Y yo no sé realmente, pero cada uno de nosotros que está
un poco despiertos, no es decir que, ay, qué divina, los maestros ascendidos, pero que estamos un poco despiertos en lo que tiene que ver con la conciencia y el amor. No podemos no comprometernos y no podemos dejar de hacer cosas. Para mí es inevitable. Y aunque habláramos de la naturaleza y de los ecosistemas con una cabeza muy egoísta, muy materialista, nosotros sabemos que, por ejemplo, existen solo dos fuentes auténticas de prosperidad. Y son la naturaleza y el trabajo de la gente, el trabajo del hombre. No existe más nada, lo demás son todas especulaciones monetarias, es sacarle la plata unos a otros, sacarle los bienes unos a otros, pero ¿quién construye de la nada? La naturaleza y el hombre. Entonces, son dos cosas que están atacadas por, tú lo dijiste, maquiavélica, esas mentes maquiavélicas que en realidad son mentes pobres, yo siempre lo digo, porque si vos crees que para tener dinero y para ser un tipo exitoso y próspero y yo qué sé qué, la única manera es quitárselo a otro es porque tenés una mente pobre y no entendiste nada de lo que es realmente el ser, la naturaleza, el universo, cómo se mueve y por qué ser destructivos y por qué no poner toda esa creatividad que tiene el hombre a funcionar a favor de la naturaleza. Y eso es otra cosa que me gustaría hablar luego, y es, o ahora como tú quieras, es que realmente como las mentes que están al frente, arriba en el mundo, son mentes podridas, mentes que son competitivos, mentes que no saben hacer nada de dinero o prosperidad o tener éxito, sino es a costa de destruir. Por eso se construyeron los sistemas económicos como el sistema lineal, que si tú después me permitís, yo les voy a explicar cómo funciona, en poquitas palabras, es muy fácil de entender, cómo funciona ese sistema lineal y cuáles serían las alternativas que tenemos, que son varias. Para no hacer, como decía Manolito, el de Mafalda, Quino, ¿se acuerdan? Decía, tenía así, esta vez como un escritorio, en vez de tener la bandera, como tengo yo acá del Pimpe, decía, para amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás. Entonces esa es la lógica que siguen estos, porque son cretinos, realmente. Tienen cabezas enfermas y esos son los que están dominando nuestro planeta, enfermos. Marfet, ¿qué te parece si vamos describiendo los sistemas, cómo están distribuidos? Y para después ver un poquito las alternativas que tenemos. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que podemos salvar? Ahí va, esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que podemos salvar? Primero que nada, si nosotros seguimos así, que los supuestos buenos y espirituales nos quedamos en casa haciendo OM, el planeta, no sé lo que va a quedar con el planeta, porque, a ver, hay algunos que dicen, ay, es tan grande, está tan horrible todo, que están esperando que vengan nuestros hermanos mayores y nos rescaten o nos den soluciones, pero ustedes saben perfectamente y mucho mejor que yo, que hay determinadas leyes también, o sea, ayúdate que te ayudaré, y eso va para todos los planos, no es solamente con Dios y con Jesús. Es decir, si vos no estás haciendo nada para poder solucionar el problema, no esperes que te vengan a ayudar de ningún lado. Es decir, a ver... por causa y efecto. Es claro, y bueno, también en metafísica se dice que siempre el pedido tiene que salir de la misma octava, o sea, lo que yo estoy pidiendo tiene que salir, o lo que yo quiero tiene que salir del mismo lugar. No puedo pedirle a otro que me solucione las cosas, tengo que generarlo yo.
en donde esté. Y digo yo, ustedes, ¿no? O sea, es un yo muy, muy grande. El yo de cada uno. Ahí va. Y entonces, primero el compromiso. Y segunda, otra cosa es que me parece que tenemos que terminar con esa, es como un divorcio que hay entre el espíritu y la materia, entre las cosas materiales y las espirituales. Todos tenemos que saber que todo es espiritual. ¿Ah? Todo. Entonces, ahí, según cómo hagan las cosas, y ahí es donde vamos a que, esto, por ejemplo, de que la prosperidad está peleada con la naturaleza y que hay que reventar la naturaleza para poder hacer plata, empezó más intensamente con el presidente Reagan en Estados Unidos, que lo manifestó así muchas veces y se empezó a cada vez a practicar más. A partir de ahí se entró en una vorágine de lo que nosotros podemos llamar la economía lineal. La economía lineal es fácil de entender, o sea, tú tenés bienes, ¿no? Naturaleza. Tú lo que tenés que hacer es, por ejemplo, cortar los árboles, llevarlos, los talás, bueno, los pasás por la máquina, vas a las fábricas, o después, todavía encima ahora con el tema de la globalización, puede ser que un mismo producto, como por ejemplo las radios, tienen una cantidad de componentes adentro que algunos son de China, otros son de Sudáfrica, otros son de Estados Unidos, y después van para que por 2 pesos lo terminen de armar en algún país de Centroamérica, ¿no? Y mientras tanto vos vas gastando un montón de plata en mandar eso de un lado para el otro del mundo, mientras a la vez estás intoxicando, estás dando calentamiento global, polución, tiran el combustible de los barcos al mar directamente cuando tienen que lavar los reservorios donde los tienen, los tanques, y miles de cosas más que podemos hablar, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? Sacamos de la naturaleza, consumimos y tenemos que consumir lo más rápido posible y después tiramos. Desechamos. Entonces estamos en esa cuestión lineal. Se dice lineal porque sale de un lado, termina en otro y ahí fue el cementerio. O sea, todo lo que nosotros consumimos murió ahí. Intoxicó la tierra, contaminó el aire, contaminó los mares, contaminó y no termina. Entonces, después de esta economía, que además por el camino tiene un concepto que es el de tratar de consumir lo más que puedas. Por ejemplo, cuando cayeron las Torres Gemelas, el presidente de Estados Unidos, en vez de mandar rezar a la gente, les dijo que fueran a los supermercados a comprar. O sea, como una forma de, de distraer y sacarse la angustia comprando, ¿no? Entonces, está lo que, por medio, además de eso, está lo que se llama la obsolencia programada y la obsolencia percibida. La obsolencia programada es, por ejemplo, que te dicen, ¿no vieron ustedes que en la casa de todos hay, dice como racha, se me rompió todo? Se me rompió la cocina, la heladera, el calefón, No, lo que pasa es que cuando normalmente nosotros compramos una cantidad de cosas que están programadas para que duren determinada cantidad de tiempo y no más. Esa es la obsolencia programada. Onda que saben que esa piecita a los 2 años se va a romper porque tiene que hacer otro para volver a vendértelo. Hay, por ejemplo, en Inglaterra, en la India, ciudades enteras, pueblos, localidades enteras, que son depósitos de chatarra de toda Europa. O sea, a ver, televisores, tirados, computadoras, bueno, todo, ¿no? O sea, todo eso ahí tirado, así como viene, con cuestiones que son contaminantes que tienen adentro, todo metido ahí, y ahí la gente trata de vivir. O sea, esa sería la ideal, la lineal, perdón. El saco de la naturaleza, consumo, y tiro lo antes posible para poder volver a comprar.
con toda una cantidad de cosas que pasan en el medio, que eso lo tenemos que ver después porque hay muchas más cosas por el camino, ¿no? Que perjudican a la gente, a los trabajadores, que se les pagan 2 pesos para que aquello no sea tan caro y entonces se pueda volver otra vez a vender algo, y bueno, y así. Eso sería lineal, que es altamente destructivo. Después hay otro tipo de economías que son la circular, que tenemos la economía verde, economías también que podríamos llamar otro tipo de economías, por ejemplo, las economías más indígenas, ¿sí? Pero claro, son pequeñitas a lo que es el mundo. Y después ahora tenemos también la economía azul, que es muy interesante. Yo por lo pronto lo que vengo estudiando de la economía azul me encanta, realmente. Hay cuestiones de la economía circular, que básicamente lo que quiere decir la economía circular es que cuando vos tirás ese producto, en realidad trates de no tirarlo, que sirva para algo más. Y tiene ideas muy novedosas, por ejemplo, que hay determinados productos que en vez de vendértelos, te los pueden alquilar. Entonces, si te los alquilan, el derecho es del que te lo alquiló, ¿verdad? El arrendador, digamos, vuelve a tener el mismo producto. Entonces, como tú se lo devolves, puede modificarlo, arreglarle una piecita, lo que sea, y devolvértelo. Entonces, en un celular te estás evitando de tirar todo el celular, sino que podrías seguir usando el mismo celular, cambiándole algunas cosas adentro para mejorarle la tecnología, ¿no? Bueno, no todo, porque acá hay un problema, y sobre todo con la economía verde, que no todo lo que parece ecológico es sustentable o autosustentable. No lo es. Hay un señor que se llama Gunther Pauli, que es el creador de la economía azul, además, que él cuenta, ¿verdad? Tuvo un premio Nobel, por un jabón que hizo con palma, con unas palmas, un jabón, ahí está, biodegradable. ¿Y qué ocurrió? Que para que él tuviera esa palma que necesitaba para hacer ese jabón, la gente que se lo vendía, destrozó selvas enteras, taló árboles y solamente plantó esa palma. Entonces ahí murió todo el ecosistema, desde monos hasta lo que vos quieras. O sea, murió el ecosistema y, bueno, él cuenta muchas veces en sus presentaciones lo horrible que fue, ¿no? O sea, la verdad que fue horrible para él, ¿no? Descubrir cuando fue y vio lo que habían hecho. Entonces no siempre es autosustentable lo que puede ser ecológico. También ocurre que la ecología, o sea, las cuestiones que nosotros consumimos a veces, que son más sanas, suelen no ser las más baratas. Entonces la gente, a veces porque no puede, a veces porque no tiene real conciencia, pero sobre todo por estos lugares, porque no hay niveles adquisitivos suficientes, terminamos comiendo aquellas cosas que no debemos. Y ahí llegamos hasta la verde, pero después te puedo hablar del azul, que me parece que es muy interesante. Marfet, nos están acompañando en distintas partes del mundo. Increíble cómo se va expandiendo esto para España, Filipinas, desde Perú, desde Argentina, desde Estados Unidos, desde múltiples sitios que nos están saludando. Queremos agradecer a todos y cada uno por la confianza sobre nuestras transmisiones y presentaciones. Sí, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Es analizar un poquito la incidencia del ser humano en
factor natural. Y cómo eso puede generar causas y efectos tal vez irrevocables para nuestra causa. Entonces, también hay un llamado desde Ceres, desde Marfet, a acciones concretas que después les vamos a ir compartiendo, porque es una decisión que tomamos en conjunto, libremente, y que puede ser acompañada o puede ser criticada, pero lo que no tiene es ningún interés personal. Esto es lo que queremos aclarar. Sí. Marfet me ha invitado, o sea, Ofelia, la OFE. La OFE. Me ha invitado a pensar en divulgar esto de una manera diferente de cómo se venía haciendo, ¿no? O sea, porque incluso debemos aceptar de que la causa ecologista, o sea, proplanetaria, ha tenido diversas manifestaciones, como pueden ser enfrentamientos entre las personas. Incluso también manoseo de las situaciones, pero en definitiva han postergado la causa común a todos. Porque es lo mismo que hablar de extraterrestres. O sea, muchas personas ya piensan en abducciones, piensan en manipulación del ADN, piensan en los Illuminati, etcétera, etcétera. Pero no piensan en que el futuro de la humanidad o el pasado pretérito de la humanidad es cósmico. O sea, nos distraemos entonces en la discusión. Lo mismo pasa con la ecología. Entonces, mate de por medio o en las charlas, en los viajes que hemos hecho con Marfet, en las reuniones, ¿no? Tú me has dicho, Ciro, me dijiste, he llegado a la conclusión que la única forma de poder establecer los cambios es a nivel político. No te oigo. Espera que está pasando un tren. Que la única forma de poder incidir en los cambios de todos es a nivel de la política, porque la política es, en definitiva, lo que está intercediendo entre las personas y los núcleos y las instituciones. Porque pasa algo muy interesante, importante con esto que estás diciendo. Y es que como en la política todo no es la política un nicho separado de todo lo que vivimos en todos los días. Lo que pasa es que en la política hay determinados lugares donde las deficiencias humanas quedan de manifiesto más fácilmente. Uh-huh. Entonces, en la política es uno. Entonces, ¿qué pasa? Los que estamos en estos caminos nos quedamos en casa y muchos el razonamiento que tienen es: la política está corrupta, yo no soy un corrupto, yo no puedo estar en la política. Entonces, ¿qué pasa? Les estamos abriendo la puerta a que hagan lo que miércoles se le antoje, ¿ah?, a determinadas personas, y hay otros pocos, porque no todos los que están ya en la política, además podemos calificarlos de esa manera, pero pasan a ser minoría. Entonces, ¿qué pasa? El otro día, les hago un cuentito cortito. El otro día, en un WhatsApp, un grupo que tenía 124 personas, agarra uno y dicen: ay, los corruptos y no sé qué, que todos los buenos, los honestos, se vayan para la casa. Entonces yo le digo: pero ¿qué es lo que estaba hablando de poder legislativo, ¿no? Yo le digo: pero ¿qué es lo que tú estás proponiendo? O sea, primero estás diciendo que sí hay gente que es honesta, pero me estás diciendo que se vayan para la casa. Entonces, ¿qué es lo que querés vos? Le digo: vos lo que querés es una especie de golpe de Estado, ¿verdad?, parcial, en los cuales los buenos se tienen que esconder y no abren más la boca, y los otros les dejás todo regalado en bandeja. O sea, eso fue algo que pasó y pasó ahora estos días. Entonces le digo: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces, creo que el problema es eso, que hay mucha gente que tiene ganas en el mundo de hacer las cosas bien, que no está en la rosca,
y está quedándose retenida, retraída, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es decir, no, pará, yo estoy acá, yo quiero esto. Y otra cosa que a veces nos pasa también es que decimos, pero vemos el mundo y decir, está tan complicado, aparte cuando uno se empieza más a meter en la cosa, empieza a ver todos los tejes y manejes, y decir, ay, esto es que quiero hacer yo. Le decía yo a Víctor Baquete los otros días, le digo, es como querer apagar un incendio soplido, a veces me siento así, como queriendo apagar un incendio soplido. Y él agarra y me dice, no, somos la resistencia. O sea, mientras las cosas empiezan a funcionar, tenemos que tener actividad. Eso es como un mensaje que yo les quiero dar. Cada uno lo pasará por su corazón y verá. Pero yo creo que sí, que hay que meter, y vos sos de la misma idea, porque ya estamos trabajando en esto, hay que meter, y hay que meter, y hay que meterse. Y con valor, y convencimiento, y con ese valor que te da solo el amor. Es así. Mira, muchos de nosotros nos hablamos del Cristo, ¿no? Cristo tuvo un representante hace 2000 años que era Jesús. Muchos de nosotros nos confraternizamos con la figura de Jesús, ¿no? Más allá de ser cristianos, católicos o no, incluso también muchos judíos y de otras. Pero ese avatar, vamos a ver las enseñanzas. Enseñanzas de Jesús que te llevan al compromiso y millón y medio. Pero veamos esta puntualmente, ¿no? Si Jesús en este momento fuera uno de nosotros, ¿qué es lo que haría? Acá el problema son los mercaderes dentro de la política, porque el templo es la política, abarca a todos, es el nexo, es el factor común entre todos los ciudadanos, es la política. Ahora bien, el problema es que hemos cedido poder a muchos mercaderes, llamémosles los corruptos. Entonces, ¿qué haría un Jesús hoy? Insertaría en la política, pienso yo, ¿no? Siento así, sentimos igual con Marfet, fundadores de Radio Ceres. Diríamos, bueno, hablemos del tema para poder gestionando propuestas, porque de la otra manera nosotros hacemos propuestas en forma unitaria, quedan en el Facebook, las repiten, copian, ¡ay, qué lindo, me gusta! Pero no pasa nada, es intrascendente, como estas búsquedas de firmas por la empresa Avast, que simplemente lucra con supuestamente change.org, pero no van a hacer nada, ni van a presentar, ni tienen ninguna trascendencia que nosotros estemos dando nuestras bases de datos para empresas organizadas por la propia oscuridad, para saber quiénes se adhieren a determinadas cosas. Es un cazabobos. Y entonces allá vamos todos, salven a las ballenas, no sé qué, esto, lo otro. Pero parecemos estúpidos, nos tratan de estúpidos, y en esa estupidización caemos todos, porque después, en base a eso, es que toman las decisiones para podernos hacer la estafa delante de la cara, sin que nadie, absolutamente nadie, mueva un dedo, que seamos todos pasivos. Ahora digo, ¿eso está bien por parte de las fuerzas de la luz? Los que decimos que estamos en el contacto, los que decimos que tenemos un agradecimiento a la Virgen María o al Arcángel Miguel que nos salva de una y otra. ¿A ustedes les parece lógico que personas conscientes, ya mayores de 18 años, con poder de autonomía para decidir, estén cediendo a estos oscuros que toman decisiones como el fracking en nuestro país y en toda América, o tapar los cielos, el sol durante 9 meses en nuestro país, el país natural, para el beneficio de la soja que va a ser la comida de los puercos en la China? Pero que nosotros nos quedamos con todo el daño ecológico y todavía lo sacan por las zonas francas sin pagar impuestos. ¿A ustedes les parece que eso es lógico? Y que eso, si vamos a dejar a Jesús de lado, vamos a hablar de Artigas, los artiguistas uruguayos, los latinoamericanistas, Bolívar, hablamos de Bolívar. ¿A vos te parece que Bolívar va a estar avalando el éxodo de los venezolanos porque no tienen qué comer?
no se dan cuenta que estos son manejes de todos socios del dinero, todo business. Y nosotros agachando las cabezas y diciendo qué horrible lo que está pasando. Estamos distraídos. Distraídos, esa es la palabra. Ya hicimos suficiente con ponerle esa firma a esas movidas que hay, ¿no? Pero que son ya te digo, son engañamentes, porque nosotros o sea, estamos vendiendo nuestra riqueza por espejitos de colores. O sea, seguimos en la misma fórmula de hace 500 años. Y después hablamos de evolución, hablamos de despertar y la mar en coche, ¿no? Mientras en nuestros suelos, el agua que está llegando, o sea, los organismos no están cumpliendo con la ley de tener el agua potable. Hoy estaba viendo, todo el mundo está comprando filtros de agua, pensando que la solución al problema es el filtro de agua. El glifosato va a pasar igual, porque no hay tecnología que lo pare. O sea, a ver, lo que está... No es una rosca. Tecnologías que lo paren hay. Lo que pasa es que como estos señores tienen todos sus capitales en ese tipo de economía que destroza la ecología, no se quieren reconvertir, pero poder se puede. Hay cosas que ya se están descubriendo. Por ejemplo, se descubrió que todo lo que hace el glifosato, ¿verdad? Lo podés hacer también, o sea, matar las malezas y además darle los nutrientes al suelo que necesita solamente con un derivado del cardo. ¿Ah? Entonces se descubrió que se hace un polímero biológico con el cardo. ¿Ah? Esto lo descubrieron en España, porque ¿qué pasaba? Que en un momento parece que les pagaban, los compañeros que están en España saben mucho mejor que yo, no sé cómo era, pero le estaban dando un dinerillo por no plantar nada, porque la tierra estaba muy mal, en un lugar específico. Y lo que cuentan es que solo crecían cardos, entonces empezaban a estudiar el por qué crecían solo cardos en una tierra que estaba tan mal. Estudiaron el cardo y resulta que, y como eso deben haber algunas otras cosas más, pero quería seguir diciendo algo con lo que tú decías de Jesús, ¿no? Porque cuando tú reflexionabas, además, hay otra cosa que es que a los tibios los va a escupir de la boca. Y eso para mí es muy importante. No se puede andar por la vida sin comprometerse, sin tener un compromiso y una pasión por lo que uno está haciendo. Es todo un tema con el término pasión, que yo no sé cómo voy a hacer para poder explicarlo. Confunden la pasión con la sexualidad, confunden la pasión por la pasión de Cristo, en dejarse cortar en pedacitos. O sea, no, lo que es la paz de Sion, o sea, la paz del cielo. Exacto, Ciro. Exacto. Como tú le decís, decilo de nuevo porque es la paz de Sion, o sea, Sion quiere decir sí, es el universo donde todo es posible, Ion es la conciencia solar. La paz solar en tu interior. Es así. Entonces, o sea, es la paz de hacer tus dones, lo que viniste a hacer, sin interferencias. Sin permitir ninguna interferencia. Ay, que toqué, perdón. Ahí. Interferencias. Y entonces, ese es el concepto, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos realmente comprometidos desde el amor, desde la compasión y desde el entendimiento de lo que está pasando, no podés no apasionarte con esto. Es imposible no apasionarse. Porque es la causa común de todos. Exacto. Si no, ¿dónde queda el amor incondicional del que hablamos tanto? Es así. Y bueno, y a veces sí, hay que ser como la flor de loto, ¿no?
que está en un charco, llueve, le salpica el barro, las gotitas le resbalan, ¡fuc! Y es impecable y blanca, ¿no? Entonces, a veces es eso, hay que meterse en el charco. Para ir en el charco sería en este caso la política. Y bueno, y hay de todo ahí. Pero ojo, porque también hay una cosa que cuando hay algo que está mal, todo el mundo da caño en eso que se sabe que está mal. Y nos gusta pegarle a algo, ¿no? Pero, a ver, atrás de los políticos también hay economistas, hay abogados, hay doctores, y que no se están dedicando a la política y están todos mezclados y entreverados en la misma mafia. Entonces, a ver, ¿qué estamos hablando? Entonces, ¿desde dónde? Yo creo que la clave está en lo que vos decías hoy. ¿Desde dónde se pueden lograr ciertas transformaciones? ¿No? Entonces, a ver, cuando uno va a ese lugar, no tiene que jugar las reglas, jugar con las reglas que ya están establecidas. Nosotros lo que hacemos es llevar, ¿va?, nuestra luz, más grande o más chica, pero nuestra luz a ese lugar. Entonces, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en la creatividad, el no dejarnos llevar de los egos, las luchas de egos, las manijas, toda esa cosa, Costra. a nosotros nos resbala, nos tiene que resbalar, y lo que nosotros tenemos que hacer es llevar la luz, la misión, las ideas, porque miren que a veces hacen las cosas mal por falta de ideas también, ¿eh? No se crean que solamente hay... Sí, falta de inspiración, digamos. No hay, porque a veces están tan metidos... Y terminan tomando decisiones en base a las recomendaciones de los analistas de marketing. Es lo que termina pasando. Sí, tú dijiste hoy, las grandes corporaciones, el marketing, o sea, ¿quién le está dando las órdenes en esas cabecitas? Que, como vos decías, maquiavélicos, ¿no? Yo digo que son pobres mentales, ¿tá? Porque, a ver, si vos no sabés hacer plata sin destruir, entonces sos un torpe. Porque se supone que nosotros somos creativos y se supone que nosotros tenemos que terminar de hacer aquella creación que ya viene de antes. Entonces, si tenemos facultades creativas, si tenemos ideas, mira, yo te decía hoy, la economía azul es un ejemplo. Yo no sé si todos los proyectos de la economía azul son buenos. Por ahora los que vengo estudiando son muy buenos. Habría que ver. Pero básicamente lo que hacen ellos es, ¿cómo puede ser que la naturaleza todo el mundo vive, todo el mundo se desarrolla, todo el mundo come, todo el mundo muere, y la naturaleza siempre sigue viviendo, ¿no? O sea, se las arregla para reciclarse. ¿Y por qué nosotros no? Y entonces la idea es copiar de la naturaleza. Entonces, lo que hacen ellos es mirar cómo por ejemplo, pescan los delfines, cómo pescan las ballenas. Entonces copian la manera de pescar de los delfines y las ballenas. ¿Ah? Eso después, si quieren, se lo cuento. Pero bueno, es eso el tema. Tenemos que copiar de la naturaleza. Y entonces ahí empezamos a crear cosas, sabiendo que no es necesario destruir, en absoluto. Para nada. Realmente, a nuestro paso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dejando como contribución a la evolución? Esta es la pregunta que debemos hacernos. La humanidad, esta humanidad, recibe un planeta en determinadas condiciones. Yo tengo una hija pequeña. Hay muchos padres también que tienen hijas e hijos pequeños. Para los nuevos niños, ¿qué es lo que vamos a dejar? Imagínate. En este momento, vacunas contaminantes, agua contaminada, cielos contaminados, ¿tá? Porque nadie dice nada de todos estos aviones que nos están tirando los sprays todos los días. Yo hago lo que puedo con mi teléfono, voy por la calle, voy fotografiando y subo, pero a veces digo, no quiero insistir porque tampoco creo que
que debo convertirme en un activista, digamos, enfatizando los errores del Estado, pero el Estado tiene que saber. Hemos preguntado, ¿quién se hace responsable por esto? Porque si yo publico un ovni, enseguida salen a decir por la prensa de mi avistamiento de la isla de Pascua, cuando todas las autoridades dicen que no es un parapente, terminan diciendo 7 años después que es un parapente, lo cual me convierte en un ídolo, por otra parte, ¿no? O sea, está todo el mundo defendiendo el sueldito en contra de los intereses comunes, y este es el gran problema que tenemos. Los intereses comunes. ¿Por qué nosotros, que somos los contribuyentes, los ciudadanos, no estamos velando por nuestra inversión? Porque ahora los gobiernos no tienen más el dinero, lo tienen otras interpósitas empresas privadas, que no sé de quién son, pero que también me están costando a mí. Ahora, ¿por qué somos tan sumisos, tan idiotamente sumisos? Eso es lo que yo no entiendo. Entonces yo digo así, a ver, para saber la verdad de esto y para poder empezar a crear un tipo de propuestas que la luz nos está confiando, tenemos que estar en un movimiento que tenga capacidad de diálogo, porque si no soy yo contra el mundo, o la OFE contra el mundo, o nosotros dos contra el mundo, o seres contra el mundo. Basta, o sea, no puede ser. Yo no le puedo dejar ese legado a mi hija. Y no puede ser más eso. Tenemos que comprometernos, y por eso estoy llamando a otros compañeros, ¿no? De que en todas las reuniones, en las meditaciones, en la playa, la luna llena, esto, lo otro, toquemos por lo menos estos temas sobre qué planeta vamos a dejar, qué mundo queremos dejar porque yo no voy a rezar más, ni hacer ninguna meditación, ni cómo es ni la gran invocación, si no tengo una acción amorosa para con mis congéneres, pero a nivel de contribución colectiva. ¿Mm? Porque si no hacemos eso, somos unos charlatanes, unos mentirosos para con nosotros mismos, y los seres de luz y las naves y todo van a pasar por alto. Seguí de largo, no pierdas tiempo. El sendero de Buda. Uno de los caminos, o sea, que tenés que hacerlo todo, ¿no? O sea, tenés que tener un recto pensar, una recta meditación, rectos sentimientos y rectas acciones. O sea, ¿y las acciones? ¿Qué onda? O sea, ¿para cuándo? Las rectas acciones, yo creo que nos involucran con lo que hacemos nosotros todos los días, y nos tienen que involucrar también con lo que hacemos para los demás, porque somos un equipo. O sea, a ver, acá yo creo que hay gente que, por ejemplo, cuando habla de la ascensión, está pensando en su ascensión. Hubo un corte, ¿podrías repetir? En forma individual, pero, a ver, yo digo, ¿no? Bueno, supuestamente, bueno, a eso le voy a hablar después por las 2T de mi nombre. Pero a ver, si uno ponele esto, ¿no? Estás ascendiendo y ves que están haciendo bolsa a la Tierra, al ser que nos parió de alguna manera, y, o sea, es raro, acá es raro. Yo no logro pensar de esa manera. Yo logro pensar en que somos uno y que no somos la unión de diferentes mentes, no, que es una mente sola. Vos sabés que yo en el libro lo planteo de esa manera. Somos una mente única, el todo ser es una mente única, y nosotros somos puntos focales de esa conciencia. Es decir, vemos las cosas pero somos uno. Entonces, yo no entiendo, si bien cada uno tiene sus tiempos y todo lo demás, y hasta puedo dejar de pensar tanto en hasta mis familiares, si se quiere, porque bueno, cada uno tiene sus tiempos, sus karmas, su yo qué sé qué, y a veces uno puede ayudar a llevar a la mochila a la gente, pero no puede llevar la mochila por ellos, porque son sus aprendizajes. Pero la tierra, la madre tierra, yo voy a dejar que hagan destrozos con la naturaleza, con todos los elementos de la naturaleza, y con los animales, y para mí es imposible. Y creo que muchos de los que nos están escuchando y viendo es tal cual, o sea, tal cual lo sentimos nosotros. ¿Por qué a veces no hay más acciones? Hay todo un plan dentro de ese plan maquiavélico, que es un plan de distracción y de dejar dormida a la gente. Dentro de esas distracciones hay algunas
que tiene que ver por cómo justamente dar cuestiones de espiritualidad a los espirituales o a los que están en la búsqueda, que los distraigan, o que los distraigan. No que los hagan llevar a mayor conciencia y después que llegaran a mayor conciencia entonces se comprometen, no, algo que los distraiga, que sea lindo, yo que sé qué, novedoso, papá, pero que no sirva para nada. Entonces, de eso hay cantidad. Distracción por ahí. Después están los que están distraídos porque no tienen más remedio, porque tienen que llevarle un plato de comida a su familia y estamos 12 horas corriendo atrás de hacer un mango. No consumistas, esos son otros. Ahora yo estoy hablando del que está peleando, que tiene un corazón noble, grande, pero que está peleando por la subsistencia. Eso es cantidad, sobre todo en esta América Latina, que es la que hay que defender, porque somos el vivero del mundo. Pero ¿qué pasa? Tú lo decías hoy, están matando a la gallinita de los huevos de oro. Son tan estúpidos además, ¿entendés? Que están, permítase esa palabra, por favor, porque es estupidez, porque otra cosa no puede ser. Si vos sos en tu mente lo único que querés es hacer plata, ¿por qué me matás la gallinita de los huevos de oro? O sea, son tan nefastos. Yo creo que arriba de la élite, de la pirámide que ya habrán hablado miles de veces, arriba, pero muy arriba, hay un ser siniestro que lo único que le interesa es que el proyecto ser humano no se realice. Claro. Y la mejor manera de que no se realice es que el ser humano también se divida, se aleje de la naturaleza. Porque si nosotros observamos la naturaleza, aprendemos de ella. Pero si estamos cerrados, corriendo atrás de hacer un mango, mango acá es plata, ¿no? Para los que no son de Uruguay. Y estamos lejos de la tierra, lejos de la naturaleza. No sabemos, hoy día hay chicos que le tenés que mostrar una gallina para que sepan lo que es una gallina, de dónde vienen los huevos. Es una desconexión absoluta con la naturaleza que hay, con lo verde. Es brutal. Entonces, claro, está todo desconectado. Y lo otro que pasa es que estamos desconectados entre nosotros, porque somos mucho más de los que parece. Pero si algunos se quedan en la casa sin hacer nada, otros tienen miedo, otros dicen, es como cuando a mí me dio la depresión, y digo, chao, esto es como querer apagar un incendio soplidos, y lo sentí así, bueno, un momento de debilidad. Y entonces estamos desconectados, pero cuando empezamos a conectarnos, nos dimos cuenta, y eso fue lo que pasó, que dio origen, por ejemplo, al movimiento Proecología, que es esto que tengo por acá, la bandera que tengo ahí, y a lo que nosotros sí pertenecemos. Fue como nos conectamos, gente que queríamos hacer lo mismo y que no sabían que del otro lado habían muchos más que también estaban en la misma. Es eso. Sí. No, nos pregunta José Pablo qué proponen, ¿no? A ver, ¿qué proponemos? Porque todo esto ya lo sabemos, pero igual a mí me gustaría poner un ejemplo visual, que lo vamos a compartir en la pantalla ahora. Que es, voy a ver si tengo suerte de poder amplificarlo un segundito. Marfet, porque esto es bien importante. Después, si ustedes quieren también, acá, ya como dice propuestas, tenemos más de 40 propuestas y las podemos charlar. Sí, antes de las propuestas. Sí, porque estas son más puntuales, mejor ir a eso. Sí, tú no lo vas a poder ver, Marfet, pero yo te cuento. Aquí tenemos un usuario de Facebook, ¿sí? No tengo el audio en este momento, pero no es necesario. Él muestra el agua que baja allí en el Perú, el agua pura de la cañada,
que se mezcla con el agua con cianuro que proviene de la megaminería. El producto es la contaminación total, ¿no? Y aquí tenemos qué es exactamente lo que están proponiendo los gobiernos y las empresas. Reciben agua pura de la vida, ¿m? Y entregan agua contaminada de la muerte. Esto es lo que nosotros estamos viendo en una cantidad de aspectos que verdaderamente yo estuve, voy a poner la cámara para mí porque hay cosas que no las podemos contar en público, pero estuve conversando con una autoridad de la intendencia más importante que tiene nuestro país, donde se le pone la firma a alimentos asesinos. Entonces, se fue la voz. ¿Alimentos qué? Asesinos asesinos a largo plazo. Alimentos criminales. Sí. Se les pone la firma. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Vamos a pensar entre todos, porque estamos hablando de propuestas, ¿no? Repito, si la OFE y yo vamos y denunciamos a un juzgado, nos van a hacer la vida imposible a nosotros. Ahora... No va a ser suficiente, ese es el tema. Tampoco. O sea, va a quedar en la nada. Entonces, la solución que vamos encontrando por este momento es hacer una agrupación en un lugar donde se nos admita este tipo de propuestas y de pensamientos, ¿no? Por lo menos que esté más libre de toda esta contaminación mental, del mejor no se conviene hablar, ¿m? Y presentar propuestas concretas. Pienso que en la continuidad de propuestas van a llegar al Parlamento. Y allí, cuando llega al Parlamento, es cuando tienen medios de comunicación. Entonces, cuando se establece un quantum de atención de la población, vienen los cambios. ¿Mm? Hay algo que está, creo todavía anterior a eso, pero lo que pasa es que nosotros lo tenemos tan asumido que a veces no lo decimos. Mira, te lo voy a decir. Lo que tenemos que hacer los que nos metemos a hacer cualquier actividad de estas es tener como meta pasar de lo que es la cleptocracia que hay ahora a una etocracia. Es decir, a ver, lo que tenemos que hacer es exigir que las personas con las cuales nosotros nos vamos encontrando en cada cosa que hablamos sean éticos. O sea, llevar la ética y no permitir bajo ningún concepto ninguna manifestación que no sea ética. Hay que pararlos de entrada. No porque te empiezan que entonces y el pito y que la flauta y que la economía y que el pito. No, lo que no es ético no es ético. Entonces, para mí tenemos que tener eso, ¿no? Una etoecología, además que dependa, ¿verdad?, de esa, o que vaya paralelamente con esa ética en el gobierno, y en todos los ámbitos de la vida. No ser cómplices y darnos cuenta, es decir, a ver, nunca uno puede presuponer que el otro tiene malas intenciones, porque además de que eso no está bien, no es correcto, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Ustedes fíjense cuando alguien piensa mal de ustedes, que mal les cae, porque, a ver, en el fondo el ser humano, aun cuando hace las cosas mal, tiene la llamita adentro. Entonces, como tiene la llamita del amor, de la luz, no nos gusta cuando nos dicen que hacemos las cosas mal. Entonces, lo peor es presuponer que el otro está haciendo las cosas mal, el otro que es mala persona, ¿no? Eso no está bien, no es correcto y no es el camino más astuto tampoco. Entonces, pero sí a las acciones. Esto no es ético, no sé, lo harás con la mejor intención, pero no te diste cuenta, no me importa, pero esto no es ético. Cuando nosotros nos damos cuenta hay que marcarlo. Entonces, ahí empezar a construir. Y lo que yo les decía de que hay
hay formas de economía que sí son sanas, las hay. Lo que pasa es que ahora se están empezando recién a dar a conocer, y claro, toda la élite no quiere. Entonces, ustedes y nosotros tenemos todos juntos que saber que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Es nada más que ponerse en contacto y poner cada uno aquel valor específico que tiene. Es eso. Hay que ponerse en contacto. Hay que hay que tirar ideas y sobre todo despertar conciencias. Yo di una charla el año pasado que decía, primero hay que reconocer los problemas, se los leo de acá porque está, para no olvidarme nada. Primero reconocer los problemas, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Darle publicidad y enseñarlos, porque aparte la gente a veces no sabe lo que está pasando. Entonces hay que enseñar, no podemos pedir que la gente se comprometa cuando, todavía hay gente que cree que los ecologistas son una especie de paz y amor, que le gustan las plantitas y no sé qué, ¿no? Es que están para jugar. Entonces, si todavía está ese concepto y la gente no sabe cuál es el verdadero problema, bueno, está. Así que la segunda parte sería darle publicidad y enseñarlos. Después tenemos que desarrollar el discernimiento, porque nosotros, yo, tú, todo lo que ya estamos en esto, no podemos ir y decirle hay que hacer esto a la gente, porque estamos hablando de que los que van a ayudar son gente despierta y tiene su cabeza, ¿no? Entonces es mejor ayudar a desarrollar el discernimiento, y obviamente van a apoyar porque el corazón ya lo tienen, y a lo que conozcan los problemas, ¿tá? Y después para las soluciones está la creatividad. Entonces hay gente que es muy creativa. Yo les digo, yo he estado estudiando, por ejemplo, de economía azul, y hay cantidades, pero cantidades, tienen 200 proyectos que ya están funcionando, ¿tá? Hay uno que, por ejemplo, que ellos hacen, que se llama papel piedra, que no usan árboles, no plantan. O sea, el hombre estuvo en Uruguay el año pasado y dijo, el que tenga acciones en una papelera, véndala. Porque esto es mucho más barato, no contamina, agarra toda la contaminación. ¿Sabes qué hacen? Toda la contaminación que queda, no de los químicos que son dañinos, sino del polvillo que queda en las minas de cielo abierto, lo juntan, lo entreveran con plástico, unos polímeros ahí, ¡puc!, máquina, y ahí tenés un papel que es reciclable a la N. Tiene cantidad de cosas. O sea, no te estoy diciendo que tiene que ser eso y nada más que eso, no. Te estoy diciendo que es cuestión de que la gente se ponga a pensar en soluciones, y la llave es ver cómo actúa la naturaleza y copiarla. Es eso, así de fácil. Muy bien, Marfet, te voy a invitar para un nuevo encuentro muy pronto, y por favor, si gustas dejar un teléfono de contacto, sería siempre interesante o un correo también. Lo que tú ¿Esto que estás haciendo a propósito? ¿Le dejaste picando a los amigos? Porque yo les quería mostrar, aunque sea esto. Uh-huh. Ciro y yo estamos en el movimiento Pro Ecología. Exacto. Es un movimiento que hace 3 años que estamos trabajando, y que ahora nos convertimos en una agrupación política, y vamos a tratar de llevar a la práctica todas estas cosas que venimos hablando. Y resulta que además no somos tan pocos, pero que se necesitan muchos más para poder llegar a ese quantum energético que se necesita, y de acá, y de acción, para lograr el cambio. Sí, incluso también yo estaba pensando que podríamos invitar a nuestros oyentes y a las fuerzas de la luz a que traten de hacer estas propuestas en todos los partidos, porque en definitiva lo que se trata es de un cambio por la sustentación de la propia humanidad. Si quieren acompañarnos,
fabuloso. Y si no, proponer también tratar de romper los bloques durísimos de concreto mental de los partidos tradicionales de Uruguay que tienen el poder desde hace 200 años y que no contemplan estas minucias. Sería bueno también que se empezaran a meter por ahí. Sí. O sea, que seamos una fuerza de propuestas, no para ir a pelear, porque para eso ya hubo muchos movimientos ecología, o sea, ha habido víctimas, ha habido todo. Porque no se entiende, porque no está contemplado en los intereses gubernamentales y empresariales. Pero si no, es un poco lo que hablábamos el otro día por interno en una reunión previa a este programa con María Ofelia, y es que yo recibí un mensaje que decía economía natural. O sea, la ecología es la economía natural. Por tanto nos entrega el planeta y nosotros tenemos que ir sacando esos ahorros de a poco, pero también tenemos que invertir. También tenemos que invertir en esa sustentabilidad. Porque si sacamos todo junto, en 20 años no queda nadie sano. No es nada. Nadie sano. Hay quienes opinan que si ahora no empezamos, no a reponer, sino a crear, ya estamos finiquitados. No sé qué día del mes pasado se rompió hoy un equilibrio y bueno, se supone que la balanza ahora, si nosotros no hacemos algo para reparar, para no seguir en esto de destruir, sino que además tenemos que empezar a reparar, ¿si no? Sí, porque tenemos que tener una muestra de inteligencia, o sea, de eso se trata. Bueno, inteligencias hay, corazones abiertos hay que ponerse a trabajar. Okay. Y la próxima los vamos a invitar y les vamos a decir exactamente alguna de las propuestas, punto por punto. Como le digo, ya tenemos como 40 cosas. Y vamos a seguir trabajando y es lo que nosotros queremos impulsar. Y como bien decís vos, nosotros estamos trabajando en un lugar, pero no es aquello de o estás conmigo o estás contra mí. No, somos coherentes, estamos todos para sumar. Un correo de contacto. ¿Correo mío? ¿Sí? O de dónde contactarse con nosotros para poder... Primero te voy a dar el mío, después que le hablemos de la propuesta les mando el otro. Mira, el mío es solar. Sí. Marfet, que es con doble T. Sí. @hotmail.com. Ahí está. Entonces puse un correo de contacto para los que deseen participar, sumar o multiplicar. Dale. ¿De acuerdo? Bueno, divina. Muchísimas gracias. Amigos y hermanos que están por ahí, de Seres, y también los que nos oyeron en Siempre la Vida. Seres en Acción. ¿Qué te parece? Uh-huh. Marfet, estamos con 9 años ya de trayectoria para 10. Creo que es interesante ya dar un pasito más, ¿no? Porque propuestas en 10 años hemos tenido 1.000.000, pero esta es verdaderamente coronaria. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Ahora. Los guías me dijeron, hablen solo de la naturaleza. Y nosotros somos naturaleza. Nuestro cuerpo es naturaleza. Uh-huh. O sea, hablemos de esto. No hay otra opción. Gracias. Gracias a ustedes. Amén.